Hola a todos. De lo que quiero hablar en este video es cómo interpretar la derivada direccional en términos de gráficas, ¿verdad? Y aquí tengo la gráfica de una función multivariable, y esta función de hecho es f de xy, tiene dos entradas, ¿verdad? Y esta se calcula como x cuadrada por y. Muy bien. Y en los últimos videos hemos hablado de cómo es que se puede calcular la derivada direccional, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definirla formalmente? De hecho, podríamos calcularla utilizando el gradiente, ¿verdad? Y generalmente lo que tenemos es, digamos, alguna especie de vector. Vamos a poner aquí un vector v, y este vector v, digamos que es el menos 1, 1. No, vamos a poner el 1, 1 mejor. Vamos a poner el vector 1, 1. Muy bien, tenemos ese vector en el espacio de entradas, así que en este caso, por supuesto, sería el plano XY. Y en este caso, simplemente vamos a tomar este vector. Muy bien, y la derivada direccional que denotamos utilizando, digamos, también como el símbolo de gradiente, pero le ponemos un subíndice con este vector v, ¿verdad? Para indicar que es en esa dirección. La derivada direccional de nuestra función f en el punto XY, ¿verdad? Así es como la denotamos. Y esta es, digamos, una medida de cómo cambia la función cuando nos movemos en el espacio de entradas en esta dirección del vector v. Así que te voy a mostrar qué es lo que significa. Podríamos imaginar que cortamos esta gráfica con alguna especie de plano que no necesariamente tiene que ser paralelo a alguno de los ejes X o Y, ¿verdad? Que fue lo que hicimos cuando tomábamos derivadas parciales. Tomábamos planos que estaban representados por valores constantes de X o valores constantes de Y. En este caso va a ser un plano que de alguna forma nos dice, digamos, el movimiento en la dirección del vector que tenemos. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a cortar nuestra gráfica a lo largo de este plano, y para hacer claro esto vamos a colorear, digamos, la parte en donde la gráfica intersecta, digamos, a nuestro plano, ¿verdad? Y este vector de aquí, este pequeño vector v, podríamos pensarlo que vive en el plano XY y está determinando la dirección de este plano con el que estamos cortando todo, ¿verdad? Entonces en el plano XY tenemos este vector que es el 1, 1, y digamos apunta, digamos, en esta dirección diagonal, ¿verdad? Y tomamos todo el plano, cortamos nuestra gráfica. Ok, entonces queremos interpretar la derivada direccional aquí y vamos a tratar de hacerlo en algún valor particular. Así que digamos que lo queremos hacer en el menos 1, menos 1. Así que hagámoslo en ese punto, en el menos 1, menos 1. Y mejor pongamos menos 1, menos 1. Muy bien, hagámoslo en ese punto. Y digamos, con esta combinación de este punto y este vector, al menos nos aseguramos de que nuestro plano pasa por el origen, ¿verdad? Así que ahí estamos garantizando que este plano está en el origen o pasa por el origen. Pero si no fuera así, podríamos imaginar, digamos, otro plano, digamos que a lo mejor tenga la misma dirección, es decir, sea paralelo a este, pero habría que recorrerlo en alguna dirección. Pero bueno, con esto basta para este video, ¿verdad? Y si hacemos esto, podríamos interpretar la derivada direccional como una pendiente. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque si queremos interpretar esto como una pendiente, entonces necesitamos tomar un vector v que sea unitario, es decir, que la magnitud o la norma, o a veces también se le llama módulo, ¿verdad? La magnitud de nuestro vector tiene que ser 1, es decir, es unitario. Y bueno, en principio uno podría tomarse vectores que no sean unitarios, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos para poder interpretar esto como pendientes de que sí lo sean, ¿verdad? En este caso nuestro vector v no es unitario. El vector que tendríamos que tomar, digamos, que apunte en la misma dirección, pero que tenga una magnitud unitaria, ¿verdad? Sería el vector raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Y tú podrías deducir que es este vector simplemente, digamos, usando el teorema de Pitágoras o algo de ese estilo, ¿verdad? Ahora, si estamos evaluando en este punto, en el menos 1,
menos 1, ¿verdad? Podríamos dibujarlo en la gráfica, ¿verdad? Para ver dónde se encuentra. Y en este caso, digamos, vamos a mover todo esto. Teníamos este punto, ¿verdad? Que si lo vemos desde arriba podemos ver que es el menos 1, ¿verdad? Y si queremos saber la pendiente en ese punto, ¿verdad? Estaríamos pensando en esta línea tangente que estamos pintando. Es la línea tangente a la curva. Y estamos, digamos, preguntándonos qué pendiente tiene en ese punto. Y digamos, otra notación que podría ser, digamos, útil para entender la derivada direccional es, por ejemplo, esto que utilizan algunas personas, que lo escriben como la parcial de f con respecto a nuestro vector v, ¿verdad? Y que en realidad podríamos pensar como si estamos tomando un pequeño cambio en la dirección del vector v, ¿verdad? Así que esto sería un pequeño empujoncito en la dirección del vector v y eso nos da un aumento, digamos, parcial en la dirección de v. Y cuando decimos, bueno, ¿cómo cambió el valor de la función, digamos, que tenemos? Entonces podemos ver la altura de la gráfica, ¿verdad? Y ahí podemos ver ese cambio. Así que cuando nuestro cambio inicial se aproxima a 0 y por lo tanto nuestro resultado, digamos nuestro cambio resultante en la función también se aproxima a 0, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la proporción, ¿verdad? La proporción del cambio de la función con respecto al cambio de nuestro movimiento en la dirección b, ¿verdad? Y eso nos va a dar la pendiente de esta línea tangente. Conceptualmente esto es, digamos, una muy buena notación, pero la razón por la cual utilizamos la otra notación, donde utilizamos, digamos, nabla con subíndice v, ¿verdad? Es muy indicativo esta notación es muy indicativa de cómo calculamos todo, ¿verdad? Entonces, esto en realidad se calcula como el gradiente de nuestra función y hacemos el producto punto por el vector, ¿verdad? Así que vamos a hacer, de hecho, este cálculo con todo lo que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a calcularlo de este lado con otro color. Vamos a utilizar un color verde. Entonces, calculemos el gradiente de nuestra función f. El gradiente de nuestra función f es el vector que tiene las derivadas parciales. Aquí estaría la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial de nuestra función con respecto a y. Muy bien, entonces para calcular la derivada parcial con respecto a x, entonces x será nuestra variable y y será una constante, ¿verdad? Al derivar esto con respecto de x, tendremos 2 por x por y, ¿verdad? Y ahora si derivamos con respecto de y sería nuestra variable y x cuadrada sería una constante, entonces tendríamos x cuadrada, pues la derivada de y simplemente es 1. Ahora, si nosotros evaluamos en nuestro punto de interés, que es el menos 1, ¿verdad? Entonces tendremos 2 por menos 1 es menos 2, por menos 1 es 2. Y finalmente tendremos x cuadrada, que sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, aquí tenemos ya el valor del gradiente de la función f en el punto que nos interesa, ¿verdad? Así que esto significa que si queremos evaluar, digamos, el gradiente de f por v, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir sustituyendo. Esto sería el gradiente de v, que sería el 2, 1, y hacemos el producto punto con nuestro vector v, que tiene que ser unitario, ¿verdad? Entonces sería raíz de 2 entre 2, y la otra coordenada sería raíz de 2 entre 2. Entonces, al hacer esta cuenta, tendríamos que hacer el producto de las coordenadas, ¿verdad? Sería 2 por raíz de 2 entre 2, eso solo es raíz de 2, y 1 por raíz de 2 entre 2 sería raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta. Esta sería la pendiente de esta curva que hemos graficado, ¿verdad? Pero esto solo funciona si nuestro vector es un vector unitario. Y ya hemos visto en el video anterior, digamos cuando hablamos de la definición formal de la derivada direccional, ¿verdad? Que si nosotros rescalamos este vector por 2, digamos, vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Quitemos todo esto. Muy bien. Entonces, si nosotros consideramos la derivada direccional, pero ahora consideramos el doble de este vector b, entonces digamos queremos calcular la derivada direccional de la función pero con el doble de b, esto sería el gradiente de f
y hacemos producto punto con 2 veces nuestro vector v, ¿verdad? Entonces esto nos daría lo mismo, digamos, como en el producto punto podríamos sacar las constantes, sería 2 veces el gradiente de f por v. Pero el gradiente de f por v era justamente la derivada direccional original que teníamos. Así que al duplicar el vector vamos a tener el doble del valor de nuestra derivada direccional, ¿verdad? Así que va a ser el doble del valor de la derivada direccional original, ¿verdad? Pero no necesariamente queremos esto, porque si nosotros vemos este plano, ¿verdad?, con el que lo hemos cortado, en vez de ir en la dirección v del vector unitario v, si lo hacemos en la dirección de 2 veces el vector v, es el mismo plano, ¿verdad? Estamos cortando exactamente con lo mismo y que quisiéramos que tuviéramos la misma pendiente, así que todo esto se echaría a perder, ¿verdad? Esto es muy importante cuando estamos pensando en el contexto de las pendientes, ¿verdad? Otra cosa que podríamos decir es que nuestra fórmula para la pendiente de una gráfica en la dirección v, digamos, es igual a tomar la derivada direccional siempre y cuando tengamos el vector unitario, ¿verdad? Entonces, para corregir esto, simplemente podríamos tomar el mismo producto punto, el gradiente de f punto v, pero tendríamos que asegurarnos de dividir entre la magnitud de nuestro vector v para que entonces no haya ningún problema al reescalar nuestro vector, ¿verdad? Entonces es una forma de asegurarnos de que al tomar la derivada direccional en la dirección de cierto vector, no importa el tamaño de ese vector, ¿verdad? Siempre será la misma. Y de hecho algunas personas así es como definen la derivada direccional, ¿verdad? Simplemente están normalizando la longitud de nuestro vector. Y a mí en realidad no me gusta mucho eso. Yo creo que estas personas están pensando justamente en el contexto de la pendiente. Están pensando en las tasas de cambio, ¿verdad? Al ser la pendiente de esta gráfica. Y una cosa que quisiera enfatizar, ¿verdad?, como siempre, es que la intuición gráfica es muy buena y la intuición visual, de hecho, es excelente. Siempre podríamos tratar de encontrar una forma de cómo pensar las cosas visualmente, pero con funciones multivariables, ¿verdad? La gráfica no es la única forma. Podríamos pensar en cosas un poquito más generales, por ejemplo, en pequeños empujoncitos en una dirección de un vector, ¿verdad? Y en este caso podría ser un contexto en donde el vector no necesariamente tiene una longitud 1, ¿verdad? El empujoncito no siempre representa un tamaño real, ¿verdad? Pero digamos, es una cuestión de escalar por una constante, ¿verdad?, a ese vector. Así que podríamos fijarnos en el video de la definición formal para la derivada direccional si quieres más detalles en este tema. Pero lo que creo que es algo muy bueno es tener una muy buena intuición de lo que significa la derivada direccional.